¿Alguna vez se ha detenido a pensar si, en medio del ajetreo de la mañana, sus palabras realmente llegan al corazón de Dios? ¿Y si le dijera que Jesús nos dejó un modelo claro y lleno de sabiduría para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, pero que muchos han ignorado sus instrucciones más esenciales? Quizás por eso a veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Hoy me gustaría compartir con usted el secreto que Jesús reveló sobre la oración, un conocimiento divino que cuando se pone en práctica profundiza y hace florecer nuestra relación con Dios. Porque orar no es repetir fórmulas vacías, sino entrar en la presencia del Altísimo con el corazón abierto, con fe auténtica y con un entendimiento claro. En los próximos minutos, descubriremos juntos los errores más comunes que bloquean la eficacia de nuestras súplicas y aprenderemos paso a paso cómo alinear nuestras peticiones con el propósito de Dios. Antes de comenzar, les invito a escribir en los comentarios: renuevo mi fe. Este simple acto no solo demuestra su compromiso con Dios, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que buscan la paz. Y si este video le inspira, dele a me gusta y compártalo para que otros también descubran el poder transformador de la oración. Jesús, al hablar con sus discípulos, enfatizó varios elementos fundamentales: la santidad del nombre de Dios, la entrega de nuestra voluntad, la confianza en su provisión, el perdón de nuestras faltas y la guía constante del Espíritu. Cada uno de estos puntos es como una llave que abre puertas espirituales. Omitir alguno de ellos es dejar un pasillo cerrado en nuestro acercamiento al Padre. La primera palabra de la enseñanza de Jesús es santidad. Reconocer que Dios es santo, puro y digno de toda honra. Al comenzar nuestra oración con esta reverencia, ponemos a Dios en el centro, recordando que no nos dirigimos a un amigo cualquiera, sino al Creador del universo. Cuando pronunciamos su nombre con admiración y gratitud, nuestras palabras adquieren un poder diferente. A continuación, Jesús nos enseña a pedir que su reino se establezca en nuestra vida y que su voluntad sea nuestra guía. Esto implica renunciar a nuestros planes y ambiciones para someternos a sus designios perfectos. Cada mañana, al decir «hágase tu voluntad», declaramos que confiamos más en su sabiduría que en nuestra propia razón, y esto cambia la perspectiva con la que afrontamos el día. Dios promete satisfacer nuestras necesidades. Al pedir el pan de cada día, no nos referimos solo al alimento físico, sino a todo lo que sustenta nuestro espíritu: paz, fuerza, dirección y revelación. Reconocer nuestra dependencia de Él fortalece la fe, porque aprendemos a mirar no hacia el mañana incierto, sino hacia el Dios que cuida cada detalle de nuestro camino. Uno de los grandes obstáculos en la vida de fe es el rencor. Jesús nos enseñó a pedir perdón por nuestras faltas y al mismo tiempo a extender ese mismo perdón a quienes nos han herido. Esta doble dimensión, confesar nuestros errores y perdonar a los demás, libera nuestra alma de cadenas invisibles. Al perdonar, abrimos espacio para experimentar la gracia que sana y restaura las relaciones. En su modelo de oración, Jesús incluyó la petición de protección contra las tentaciones y las fuerzas de las tinieblas. El reconocer que necesitamos protección espiritual es señal de humildad y sabiduría. Al invocar la guía del Espíritu Santo, pedimos no solo escapar de las trampas del enemigo, sino también recibir discernimiento para tomar las decisiones correctas en cada circunstancia. Ahora abramos nuestro corazón en esta oración viva, teniendo en cuenta cada uno de los principios aprendidos. Lea en silencio o en voz alta y deje que el Espíritu le guíe mientras pronuncia cada palabra con sinceridad. Padre Celestial, te adoro y santifico tu nombre, reconociendo tu grandeza y autoridad sobre mi vida. Señor Jesús, que tu reino camine conmigo hoy y que tu voluntad sea la brújula que guíe mis pasos. Dios de la abundancia, confío en tu provisión perfecta. Dame el pan necesario para mi cuerpo y el sustento espiritual para mi alma. Padre misericordioso, perdona mis dudas, mis palabras
y mis acciones que te han herido. Purifíqueme con su gracia y hágame portador del perdón hacia aquellos que me han ofendido. Espíritu Santo, protégeme de toda distracción y de las artimañas del enemigo. Llena mi mente con tu luz y mi espíritu con tu paz. La verdadera transformación se produce cuando esta oración se convierte en un hábito. A lo largo del día recuerde cada parte. Cuando enfrente un desafío, piense en su dependencia de la voluntad de Dios. Ante la tentación, invoque la protección de Dios. Si surge el resentimiento, ejerza el perdón. De esta manera, el modelo de Jesús deja de ser un texto aprendido y se convierte en vida que fluye en usted. Gracias, Padre, por escuchar mi voz esta mañana. Gracias por tu fidelidad en cada paso. Me comprometo a vivir según tu enseñanza y a proclamar tu amor con mis acciones. ¿Alguna vez se ha detenido una mañana para reconocer que cada decisión que toma puede estar guiada por la sabiduría divina? Y si hoy decidiera buscar primero el rostro de Dios antes de apresurarse a realizar cualquier actividad, enséñame a depender de ti en cada paso, a consultarte antes de dar cualquier respuesta precipitada. Hoy me levanto con la convicción de que este día ya está en tus manos y que cada latido de mi corazón responde a tu voz. Lléname de tu paz sobrenatural, esa paz que trasciende las preocupaciones más profundas. Que mi mente no se agite con miedos, porque su presencia constante aleja toda ansiedad. Señor Jesús, tú, que caminaron entre nosotros con humildad y compasión, ayúdame a reflejar su vida en cada palabra. Que mis labios siembren esperanza, que mis gestos transmitan ternura y que mis pensamientos sean un eco de su pureza. Dame un corazón dócil y humilde, como el tuyo, capaz de amar incondicionalmente, de servir sin buscar ganancias y de honrar tu nombre en todo lo que hago. Derrama sobre mí un espíritu de oración incesante, que mi alma anhele pasar tiempo contigo cada amanecer. Que mis oraciones dejen de ser meras repeticiones y se conviertan en un diálogo vivo, sincero y transformador. Gracias, Padre, porque me escuchas en cada silencio, porque nunca permites que enfrente solo mis batallas, y aunque a veces no comprenda tus caminos, confío en que cada uno de ellos conduce a mi bien eterno. Hoy descanso en tu promesa de fortaleza y avanzo con la certeza de que su mano me sostiene. A usted sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los discípulos contemplaron la cercanía de Jesús con el Padre, descubrieron que su manera de orar era diferente, profunda, auténtica y llena de poder. Entonces le preguntaron: Señor, ¿cómo podemos orar? Lucas 11:1. Y Jesús compartió la oración más sublime jamás pronunciada, el Padre Nuestro. Escucha cada palabra con atención y deja que resuene en tu espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:9-13. Reconocer a Dios como Padre, llamarlo Padre, revela nuestra identidad como hijos amados, no como suplicantes ante un juez distante. Permitimos que la cercanía paterna transforme nuestra manera de afrontar cada desafío. Santificar su nombre antes de presentar nuestras peticiones. Exaltamos su santidad. Al honrar el carácter de Dios, ponemos nuestra mirada en su grandeza y no en nuestras necesidades. Anhelar su reino y su voluntad, pedir que su reino avance en nosotros, implica un deseo de justicia, paz y alegría que Él establece. Someter nuestra voluntad a la suya es reconocer que sus caminos superan con creces los nuestros. Dependencia diaria. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseña a confiar en la provisión puntual de Dios. No reclamamos nuestras necesidades de mañana, sino que aprendemos a vivir con fe en el presente. Camino del perdón. Al pedir perdón y perdonar a los demás,
liberamos nuestro corazón de cadenas invisibles. El perdón consciente es semilla de sanación y restauración en todas nuestras relaciones. Protección. Espiritual. Reconocer nuestra vulnerabilidad ante la tentación y el mal es señal de sabiduría. Invocar la liberación divina nos permite caminar con discernimiento y firmeza. No permita que el Padre Nuestro se convierta en una recitación mecánica. Cada frase contiene un principio transformador que, al aplicarlo en su vida diaria, abre puertas de bendición, fortaleza y dirección. Por la mañana comience diciendo Padre y sienta su adopción como hijo. Al mediodía, recuerde su provisión diciendo Danos hoy nuestro pan. Por la tarde, cuando surja una ofensa, practique el perdón con determinación. Al caer la noche, repase su día y pida protección. No nos dejes caer en la tentación. Que cada estrofa de esta oración sea un ancla que le mantenga firme en la fe y que su vida refleje el poder de una comunión auténtica con el Padre Celestial. Si este mensaje ha renovado su deseo de orar con propósito, comparta en los comentarios cómo experimentará el Padre Nuestro hoy. Suscríbase para recibir más enseñanzas y permita que su mañana sea siempre una ofrenda de alabanza. ¿Sabía que la oración más poderosa no depende de fórmulas largas, sino de un corazón sincero? Hoy descubrirá cómo Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios de una manera sencilla y eficaz, siguiendo un modelo que transforma nuestra comunicación con el Padre Celestial. En primer lugar, reconocemos que Dios no está lejos ni es indiferente. Es un Padre amoroso que cuida cada detalle de nuestra vida. Al llamarlo Padre, afirmamos nuestra identidad como hijos suyos y abrimos la puerta a una relación de profunda confianza. A continuación, exaltamos su nombre. Santificado sea tu nombre. Este acto de adoración nos coloca en humilde reverencia, recordándonos que su santidad y majestad merecen toda nuestra devoción. No podemos presentarnos ante Él sin reconocer quién es, el Dios grande, puro y digno de gloria. Continuación, aprendemos a alinearnos con su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No se trata de imponer nuestros propios planes, sino de entregar nuestros deseos al propósito perfecto de Dios. Rendirnos a su voluntad nos libera de la ansiedad de controlar el futuro, porque confiamos en que Él conoce el mejor camino para nosotros. Jesús también nos anima a pedir provisión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta petición nos recuerda que dependemos de Dios para nuestras necesidades físicas y espirituales. Al pedir el pan diario, cultivamos la gratitud y la fe, sabiendo que Él es nuestro fiel sustentador, tanto en lo material como en lo espiritual. Eli, modelo de Jesús, incluye buscar el perdón y ofrecerlo a los demás. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El corazón de la oración se manifiesta en la humildad y la reconciliación. Confesar nuestros errores nos purifica y fortalece. Perdonar a quienes nos han ofendido nos libera del resentimiento que bloquea las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por último, pedimos protección. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Vivimos en un mundo con peligros espirituales y pruebas constantes. Reconocer nuestra vulnerabilidad y pedir la protección del Padre nos da valor y discernimiento para resistir las artimañas del enemigo. Este es el modelo perfecto de oración. Si desean que sus peticiones sean escuchadas, comiencen a orar como Jesús enseñó, con sencillez, reverencia y fe auténtica. Muchos de nosotros oramos automáticamente, recitando largas frases sin sentido, como si la cantidad de palabras garantizara la respuesta divina. En Mateo 6:7, Jesús advierte: Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. Ahí está la raíz del problema, la vanidad de las palabras. Orar sin fe, sin prestar atención a lo que decimos, se convierte en un ritual vacío que no toca el corazón de Dios. La verdadera oración no es un hechizo mágico, sino un diálogo íntimo con un Padre que desea escucharnos.
le propongo un ejercicio sencillo. La próxima vez que se disponga a orar, reduzca su oración a estas 6 expresiones. Padre, reconozca su posición como Hijo amado. Santificado sea tu nombre. Adore su santidad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ríndete a su plan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Confía en su provisión. Perdona nuestras deudas. Confiesa y perdona. Líbranos del mal. Busca su protección. Al concentrarte en estas frases, tu oración dejará de ser un monólogo mecánico y se convertirá en un encuentro vivo con Dios. Santiago 1:6 nos revela un principio fundamental. Pero piden con fe, sin dudar de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada por el viento y lanzada de un lado a otro. Si reza con incertidumbre, es como hablar con alguien sin esperar respuesta. Dios nos invita a levantarnos cada mañana con una fe firme, confiando en que Él escucha nuestro clamor y actúa por amor a nosotros. Jesús compartió con sus discípulos una poderosa enseñanza en Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será hecho. Aquí está la clave que transforma la oración en una herramienta de transformación. Creer antes de ver el resultado. Muchas personas oran, pero lo hacen con dudas ocultas en su corazón. Elevan sus peticiones, pero internamente se preguntan si Dios realmente las escuchará. La fe es el puente entre nuestras palabras y la manifestación de la respuesta divina. Sin ese puente, nuestra oración queda en un intento, como una semilla caída en suelo pedregoso que no espera germinar. Observen cómo oró Jesús cuando resucitó a Lázaro, según Juan 11:41-42. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Observen 3 detalles. Agradecimiento anticipado. Jesús comenzó su oración dando gracias antes de ver la evidencia del milagro. Certeza de ser escuchado. Declaró con convicción que el Padre ya le había respondido. Expectativa de manifestación. Su oración estaba respaldada por la certeza de que la obra divina estaba en marcha. Al orar así, Jesús no se limitaba a suplicar, decretaba con fe el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa misma actitud está al alcance de todo creyente que decide orar con un corazón firme y expectante. Imagina que hoy, al despertar, en lugar de un pensamiento apresurado, comienzas con estas acciones. Reconozca su identidad. Llamar a Dios Padre implica entender que usted es su Hijo amado, no un extraño ante un juez distante. Dé gracias por adelantado. Agradezca por la provisión, la sanidad, la restauración o la dirección que espera recibir. Declare su certeza. Diga en voz alta algo como: confío que estás actuando a mi favor desde ahora. Entregue su necesidad. Exprese claramente lo que necesita, ya sea paz interior, salud, para un familiar o sabiduría para tomar decisiones. Al hacerlo, su oración pasará de ser un monólogo inseguro a un acto de fe arraigado en la promesa de Dios. Sin embargo, hay un aspecto profundo que Jesús advirtió y que muchos ignoran. En Marcos 11:25, Él enseñó: y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también el Padre de ustedes, que está en los cielos, perdone sus ofensas. Este pasaje revela el obstáculo espiritual más común, el rencor y la falta de perdón. Puedes orar con fe, confianza y convicción, pero si guardas resentimiento en tu corazón, esa barrera puede impedir que tu oración llegue a su destino. El rencor endurece el alma y cierra los canales de la gracia. La falta de perdón bloquea las bendiciones que Dios desea derramar en tu vida. Para derribar ese muro invisible, haz un examen de conciencia cada mañana. Identifica las ofensas. Piensa en alguien que te haya herido o en una situación que aún te causa dolor. Decide perdonar. Aunque el comportamiento del otro no cambie, tú eliges liberar tu corazón de la carga del resentimiento. Pide perdón a Dios, reconoce tus propios defectos y acepta la gracia de Dios para renovarte interiormente.
Cuando el perdón fluye libremente, tu oración recupera su poder y vuelve a alinearse con el corazón de Dios. Te propongo un breve esquema de oración para cada mañana, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido. Saludos de fe. Padre amado, me presento ante ti con la certeza de que me escuchas. Acción de gracias anticipada. Gracias por la provisión, la paz y la guía que ya están operando en mi vida. Declaración de confianza. Creo que recibiré. Menciona tu petición específica según tu perfecta voluntad. Entrega de la necesidad. Le pido curación, dirección, restauración. Confiando en su poder y amor. Renuncia al rencor. Perdono a quienes me han ofendido y libero mi corazón para recibir su gracia. Pedir protección. No permita que las dudas o las tentaciones desvíen mi fe. Líbreme del mal. Cierre con alabanza. A ti sea la gloria y la honra hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La verdadera fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria. Creer antes de ver, confiar a pesar de las circunstancias y perdonar para dar espacio a la misericordia de Dios. Esta mañana, al levantar sus manos y su voz en oración, hágalo con un corazón decidido. Cree que Dios te escucha. Da las gracias por adelantado. Declara tu certeza, libera el perdón y observa cómo el poder del cielo comienza a moverse a tu favor, transformando tu día y tu vida. Si este mensaje ha renovado su esperanza, comparta en los comentarios cómo experimentará la fe hoy. Suscríbase para recibir más enseñanzas y permita que cada amanecer sea una puerta abierta a la presencia de su Padre Celestial. ¿Conoce a alguien que eleva sus oraciones con intensidad, pero en el fondo guarda dolor, ira o resentimiento hacia otra persona? Las Escrituras nos muestran que Dios examina el corazón, y cuando éste alberga dureza, nuestra oración pierde fuerza. Jesús dejó claro este principio en Mateo 5:23-24. Si al acercarte al altar recuerdas que alguien tiene algo contra ti, primero, reconcilíate con esa persona y luego vuelve a ofrecer tu sacrificio. Dios valora más un corazón limpio que grandes ofrendas, porque la pureza interior es la verdadera expresión de nuestra devoción. Detente un momento y pregúntate, ¿hay alguien a quien aún no he perdonado? Quizás un compañero que te traicionó, un familiar que te decepcionó o incluso tú mismo por errores del pasado. Lleve esto hoy en su oración, pida la gracia de liberarse de ese peso y observe cómo se renueva su relación con el Padre. Jesús reveló en Lucas 18:9-14 una profunda enseñanza sobre la disposición interior al orar. Contó la historia de dos hombres que subieron al templo. El fariseo, confiado en su propia justicia, se levantó y dio gracias por no ser como los demás, pecadores, detallando sus ayunos y ofrendas. Su oración brotó del orgullo, no de la dependencia de Dios. El publicano, consciente de su condición de pecador, mantuvo la cabeza gacha y se golpeó el pecho pidiendo misericordia. Su oración nació de la humildad y del reconocimiento de su necesidad. Jesús concluyó que aquel publicano volvió justificado ante Dios, mientras que el orgullo del fariseo lo dejó sin favor. Esto nos enseña que la humildad es la llave que abre el corazón divino. Las oraciones de los que se jactan de su propia rectitud no prosperan, sino las de los que vienen con un espíritu contrito. El Salmo 51:17 refuerza esta verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Cuando nos acercamos reconociendo nuestra fragilidad, descubrimos la gracia que sana y transforma. Una vez limpio el corazón y abrazada la humildad, surge una tercera llave. La fe, orar sin fe, es como encender una lámpara sin conectarla a la corriente. La intención existe, pero el poder celestial no fluye. Jesús enseñó en Marcos 11:24, por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe no es un sentimiento efímero, sino la profunda convicción de que nuestro Padre amoroso
Actúa desde el primer instante en que presentamos nuestra petición. Cada vez que piden sanación, provisión o dirección, no basta con pronunciar palabras. Deben declarar con firmeza: creo que ya estás actuando a mi favor. Como quien siembra con la certeza de que la semilla crecerá, lanzamos nuestras oraciones en el terreno fértil de su promesa, para que su oración matutina desarrolle todo su poder. Les propongo este sencillo esquema. Examen del corazón. Comience su día deteniéndose unos instantes. Examine su interior. Identifique rencores u ofensas pendientes y pida fuerzas para perdonar y liberarse de esas cargas. Actitud de humildad. Reconozca su total dependencia de Dios. Al orar, baje la mirada de su espíritu y declare su constante necesidad de su gracia. Declaración de fe antes de exponer sus necesidades. De gracias de antemano. Diga en voz alta: Padre, confío en que ya has escuchado mi clamor y estás actuando en mi vida. Entrega de la petición. Hable con claridad y sencillez. Exponga su necesidad específica, ya sea paz interior, curación para un ser querido o sabiduría en una decisión, y póngala en manos de Dios. Termina con gratitud. Concluye con un acto de alabanza. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es inquebrantable y tu amor me sostiene a cada paso. Practica este ritual todas las mañanas y verás cómo tu diálogo con el Padre dejará de ser un monólogo inseguro para convertirse en un encuentro vivo y transformador. Permítame compartir la historia de Luis. Durante meses, oró fervientemente por la curación de su madre enferma, pero no veía cambios. Su corazón guardaba resentimiento hacia un amigo que lo había traicionado. Al aplicar la enseñanza de Jesús, Luis se tomó un tiempo para perdonar y limpiar su interior. Su oración adquirió una nueva dimensión. Ahora oraba con fe y humildad. En pocas semanas su madre recibió un diagnóstico alentador y Luis comprendió que el perdón había sido la semilla que desbloqueó la bendición esperada. Su testimonio puede ser el próximo. Cuando limpian su corazón, se humillan ante Dios y creen con certeza, activan el poder del cielo en su vida. Hoy, al despertarse, hagan este breve ejercicio antes de levantarse de la cama. Cierra los ojos y examina tu corazón. Identifica una ofensa pasada y pide la gracia de perdonar. Declara con voz firme: confío en ti, Padre. Sé que ya estás actuando a mi favor. Presenta tu necesidad específica. Termina con un amén consciente y agradecido. Que este breve ritual marque el comienzo de un hábito de comunión diaria que le acerque cada vez más al corazón de Dios. ¿Se ha parado a pensar en lo que significa orar con verdadera confianza, sin dejar lugar a dudas? En Marcos 11:24, Jesús nos revela un principio transformador. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que piden en oración, y así será para ustedes. Este versículo guarda la clave para que nuestras peticiones lleguen al trono de la gracia. Orar con fe, creyendo que Dios ya está trabajando a nuestro favor, incluso antes de ver cualquier cambio externo. Muchas personas levantan sus voces en oración, pero en sus corazones persiste la pregunta: ¿me escucha Dios realmente? Quizás usted mismo se haya hecho preguntas como estas. ¿Y si Él no responde a mi necesidad? ¿Mi problema es demasiado grande para ser resuelto? ¿Tengo suficiente fe para creer que Él actuará? Estos pensamientos revelan la semilla de la duda, que si no se arranca, impide que el poder de la oración penetre en el cielo. La fe, sin embargo, es precisamente el vínculo que conecta nuestra súplica con las bendiciones sobrenaturales de Dios. No se trata de un optimismo vacío, sino de una profunda confianza en las promesas del Señor. Para ilustrar el poder de la fe inquebrantable, volvamos nuestra atención a la mujer descrita en Marcos 5:25-34. Ella había sufrido durante 12 años de un flujo de sangre, una enfermedad que consumió todos sus recursos en médicos que no tuvieron éxito. La aisló socialmente, ya que la ley la consideraba impura. La dejó física y emocionalmente debilitada. Cuando oyó hablar de Jesús, algo cambió dentro de ella.
se dijo a sí misma. Si tan solo toco el borde de su manto, quedaré curada. Con esa convicción, la mujer se abrió paso entre la multitud, alcanzó la tela de la ropa de Jesús y en el instante en que la tocó, sintió que la cura fluía por su cuerpo. Jesús, al darse cuenta de que la fuerza había salido de él, se volvió y declaró: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento». ¿Qué marcó la diferencia? No fue simplemente el contacto físico, sino la fe absoluta en que aquel que caminaba entre la gente tenía autoridad para restaurarla. Cuando oren, recuerden que, si reza por la curación, crea que Dios ya ha iniciado el proceso de restauración en su cuerpo. Si reza por la provisión, confíe en que Él ya ha abierto ventanas en el cielo para satisfacer sus necesidades. Si reza por la reconstrucción de relaciones, crea que Él está trabajando en los corazones de las personas involucradas. La fe no es esperar a creer después de ver resultados, es creer antes de ver, sabiendo que nuestro Padre amoroso siempre está en acción, incluso cuando las pruebas humanas aún no aparecen. Sin embargo, hay ocasiones en las que, incluso creyendo, no vemos que la bendición se manifieste de inmediato. Ahí es donde entra la segunda clave: la perseverancia en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente. Una mujer sufría una injusticia y acudió a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Día tras día ella le suplicaba: «Hazme justicia contra mi adversario». Al principio el juez la ignoró, pero cansado de sus incesantes súplicas, acabó concediéndole lo que pedía. Jesús concluye afirmando que si incluso un juez injusto cede ante la perseverancia humana, cuánto más Dios, que es justo y amoroso, atenderá a aquellos que le buscan continuamente. Él no tarda, sino que actúa en el momento perfecto para nuestra salvación y crecimiento. Silenciad el corazón al despertar, cierre los ojos y respire profundamente. Reconozca la presencia de Dios y aleje cualquier preocupación que pueda suscitar dudas. Lea o memorice Marcos 11:24. Declare en voz alta: «Señor, creo que ya he recibido lo que te he pedido, porque tú eres fiel». Traiga a su mente el ejemplo de la mujer del vaso de sangre. Imagínese tocando las vestiduras de Jesús con su fe y recibiendo la restauración que busca. Haga su petición con claridad, sea específico. Padre, necesito salud para mi cuerpo, provisión para mis finanzas, reconciliación en mi hogar. A continuación declare: creo que ya estás actuando a mi favor y por eso te doy gracias. Persevera en la intercesión. Elige una petición que requiera tiempo, por ejemplo, una necesidad familiar o un proyecto profesional. Comprométete a orar por ella diariamente, con la Biblia en tus manos, registrando tu progreso en un cuaderno de oración. Termina con gratitud y alabanza. Da gracias por adelantado. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor, mi médico y mi juez justo. A ti toda la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Recuerda, la fe activa no se agota con el primer amén. Se renueva cada mañana y se sostiene por la paciencia confiada de quienes saben que Dios obra a un ritmo soberano. Perseverar no es insistir de manera carnal, sino mantener el corazón y la mente alineados con las promesas divinas, incluso cuando el sol se pone sin respuestas aparentes. Para ilustrar cómo este proceso puede transformar vidas, vea el testimonio de Marta. Oró por un empleo durante más de un año, enfrentándose a puertas cerradas y frustraciones. Todas las mañanas recitaba Marcos 11:24, recordaba a la mujer curada y presentaba su petición con fe, anotando cada «he oído decir» de una oportunidad. Incluso cuando surgían las dudas, recordaba a la viuda persistente y seguía intercediendo. Meses después, recibió una oferta de trabajo que superó sus expectativas, no solo en cuanto al salario, sino también en cuanto al propósito y el ambiente de trabajo. Marta lo entendió. La fe perseverante había activado el movimiento de Dios. Hoy le invito a que pruebe este plan durante 21 días. Marcos 11:24.
recítelo y medite en él. El ejemplo de la mujer de Jairo. Ancle su fe en las buenas noticias. Parábola de la viuda. Mantenga la persistencia. Registro de respuestas. Anote cada detalle por pequeño que sea, ya que cada evidencia fortalece su confianza. Al final de este periodo, revise su cuaderno de oración y celebre cada paso que Dios ha dado en su dirección, Padre Celestial. Gracias por tu palabra que nos revela cómo orar con poder. Creo que ya he recibido todo lo que pido, porque tú eres fiel y justo. Confieso mi duda cuando aparece, y con humildad se la entrego a ti. Renueva en mí un espíritu de fe inquebrantable y perseverancia continua. Sana, provee, restaura y dirige cada área de mi vida según tu perfecto propósito. Te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez han sentido que Dios los ama y los escucha, pero que las bendiciones que desean parecen tardar en llegar? A menudo elevamos nuestra voz en oración una sola vez, y al no ver resultados inmediatos, nos desanimamos y abandonamos la súplica. Sin embargo, Jesús nos dejó una promesa radical de perseverancia. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. El uso de los verbos en griego denota acción continua. Pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Este énfasis nos revela que la oración no es un evento aislado, sino un estilo de vida que cultiva una fe activa y confiada en el corazón del creyente. Dios permite que entremos en temporadas de espera, no para retrasar su obra, sino para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. Cuando oramos repetidamente, aprendemos a depender más de Él que de nuestras propias fuerzas. A través de la perseverancia, nuestro amor por Dios se profundiza. Ya no buscamos solo recibir, sino también estar en íntima comunión con el Padre. Muchas personas solo oran cuando atraviesan crisis y una vez superada la dificultad, dejan de clamar. Jesús, por el contrario, nos llama a una relación de oración continua, basada en la plena confianza de que Él actúa a cada segundo, incluso cuando no percibimos manifestaciones inmediatas. Al perseverar, descubrimos que el Dios fiel nunca se olvida de sus hijos. Al contrario, Él nos guía en un proceso de crecimiento espiritual. Crecimiento de la fe, la repetición de nuestras peticiones en la oración, refuerza la convicción de que Dios es capaz y digno de confianza. Cada amanecer es una invitación a renovar esa confianza y declarar: Señor, sé que estás actuando en mí. Madurez de carácter. La perseverancia enseña paciencia, humildad y entrega. Al no obtener respuestas inmediatas, aprendemos a renunciar al control, a rendir nuestros deseos y a descubrir que la voluntad de Dios es siempre mayor que la nuestra. Preparación para la bendición. Cuando Dios finalmente responde, estamos listos para recibir la bendición con gratitud y alegría, sin permitir que el orgullo o la autosuficiencia nos alejen de Él. Por lo tanto, si han estado orando durante algún tiempo por una necesidad, ya sea sanidad, provisión o restauración familiar, no se rindan. Dios te ha escuchado desde la primera vez que alzaste tu voz, y en el momento perfecto verás el fruto de tu perseverancia. A veces, a pesar de nuestra fe y perseverancia, podemos sentir que nuestras oraciones chocan contra una pared invisible. Entonces, ¿por qué no recibimos la respuesta que buscamos? Jesús reveló la raíz de este obstáculo en Marcos 11:25. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre Celestial perdone sus ofensas. El rencor, la falta de perdón y la amargura en el corazón son barreras espirituales que impiden que nuestras oraciones lleguen plenamente al trono de la gracia. Podemos orar con fervor, pero si guardamos resentimiento hacia alguien, un familiar que nos traicionó, un amigo que nos hirió o incluso hacia nosotros mismos por errores del pasado, ese resentimiento crea un muro que bloquea el flujo de la misericordia divina. El apóstol Pedro también advierte sobre el impacto de nuestras relaciones en la vida de oración.
En 1 Pedro 3:7 dice que si un marido no trata a su esposa con honor, sus oraciones pueden ser impedidas. Esto nos enseña que nuestras actitudes hacia los demás afectan directamente nuestra comunión con Dios. Antes de continuar intercediendo, debemos detenernos a examinar nuestro interior. Detente y contempla al comenzar su tiempo de oración. Cierre los ojos por un momento y permita que el Espíritu Santo le revele cualquier resentimiento que aún tenga. Identifique a la persona. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un amigo o incluso su propio yo interior con quien necesita reconciliarse. Entregue el resentimiento. Declare en voz alta: Padre, hoy dejo ir todo el resentimiento contra nombre o situación. No quiero que nada interfiera en mi comunión con usted. Pide el poder del perdón, invoca a Cristo para que sane tu corazón y limpie cualquier amargura. Recuerda sus propias palabras en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él fue capaz de perdonar en el momento más doloroso de su vida, Él nos capacita para abandonar toda ofensa. Entonces verás cómo la presencia de Dios fluye con mayor libertad en tu oración. Además de la perseverancia y el perdón, existe una actitud aceleradora que Jesús mismo enseñó y que impulsa la respuesta divina: la gratitud anticipada. Cuando combinamos la fe, la constancia y el perdón con un corazón agradecido, configuramos nuestro espíritu para recibir con alegría las bendiciones que Dios ya está preparando. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud anticipada es la declaración de que confiamos tanto en la fidelidad de Dios que lo alabamos antes de ver el milagro. Con ella mostramos que nuestra motivación no es solo recibir, sino reconocer su soberanía y bondad en todas las circunstancias. Reconozca su grandeza, comience alabando a Dios por lo que es: Padre, Creador, Redentor. Dé gracias por lo que ya ha recibido. Mencione las bendiciones actuales: el aire que respira, la vida, la familia, las oportunidades. Alabe por lo que aún no ve. Diga en voz alta: gracias, Señor, porque ya he recibido la sanidad que pedí. Gracias porque ya has abierto puertas para mí. Mantén un corazón expectante. Al terminar tu súplica, concluye con un amén lleno de convicción, sabiendo que el Señor actúa a cada segundo. Para que cada mañana tu oración sea fluida, eficaz y llena de vida, sigue estos pasos en orden. Silencio inicial. 1-2 minutos. Respira profundamente. Cierra los ojos y deja que tu mente se calme. Examen del corazón. 1-2 minutos. Reflexione. ¿Tengo resentimiento? ¿Necesito perdonar? Haga la declaración de perdón que sea necesaria. Actitud de humildad y fe. 1 minuto. Reconozca su total dependencia de Dios y declare su confianza en Él. Señor, creo que ya estás actuando en mi vida. Presentación de peticiones. 3-4 minutos. Hable claramente sobre sus necesidades: sanidad, provisión, dirección, restauración de relaciones. Agradecimiento anticipado. 1-2 minutos. Alabe y dé gracias por todo lo que Dios ya ha hecho y por lo que hará. Momento de escucha. 1-2 minutos. Permanezca en silencio, dispuesto a recibir orientación o una palabra del Señor para su día. Cierre con alabanza. 1 minuto. Termine con un canto o una breve declaración de adoración. A ti sea la gloria, Padre mío, hoy y siempre. Amén. Le animo a comprometerse con este modelo de oración todas las mañanas durante las próximas 3 semanas. Lleve un diario breve en el que anote la fecha y la hora de cada sesión, lo que confesaste y perdonaste en el examen de corazón, tus peticiones específicas, las pruebas de respuesta que observes, por pequeñas que parezcan, tus sentimientos antes y después de orar. Al final de los 21 días, revise su diario y celebre cada avance. Notará cómo se fortalece su fe, se profundiza
Su relación con Dios y su vida experimenta transformaciones tangibles. Padre amoroso, hoy me presento ante ti con un corazón dispuesto a perseverar. Te pido que me ayudes a orar sin rendirme, a perdonar profundamente y a permanecer agradecido. Creo que ya estás actuando en todas las áreas de mi vida. Restauración, provisión y sanidad. Gracias por tu fidelidad y por enseñarme a buscarte incansablemente. A usted sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que este encuentro diario con el Señor sea la semilla de una fe inquebrantable, capaz de mover montañas y revelar el poder de un Dios que responde a aquellos que perseveran, perdonan y alaban con un corazón sincero.